Estás escuchando El Pergamino, un podcast de Gonzalo Jiménez y Santiago de Dios. Ha habido pues en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se llega a una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española. ¡Viva el Partido Socialista! Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Del gobierno de los Estados Unidos. La República Española entra hoy a formar parte de la gran familia republicana a la que pertenecen todas las naciones de América. Era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias. Como nosotros hemos asistido a la conclusión de una de estas épocas y navegamos ahora por otra exenta de plenitud, nos interesa meditar sobre el carácter extraño de esos tiempos tan satisfechos de sí mismos. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de vuelta en El Pergamino con muchas novedades, ahora también desde YouTube, para hablar con vosotros de uno de los periodos más convulsos y decisivos de la historia de España, los orígenes de la Segunda República, un tema patrocinado por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Santi, ¿qué tal? De los orígenes de la Segunda República se habla muy poco. Hoy nos acercamos a sus antecedentes y conocemos a los principales actores como Berenguer, Alfonso XIII, Alcalá Zamora o Azaña. Tal vez algunas de las causas que llegaron a la proclamación de la Segunda República las encontremos 10 años antes en la España invertebrada de Ortega y Gasset. Además de filósofo, es uno de los padres fundadores de la agrupación al servicio de la República, un movimiento político para movilizar a los intelectuales en defensa de la misma. El 9 de septiembre de 1931, Ortega dejó escrito en el diario Luz lo siguiente: Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron al advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo eso, con su esperanza, se dicen ahora, entre desasosiegos y descontentos: no es esto, no es esto. Saludamos a nuestros colaboradores en el programa de hoy, que van a ser Beatriz Díaz Romero. Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal, Bea? Nada, bien, encantada de estar aquí, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Y nada, deseando empezar con el tema de hoy. Apasionante. Bueno, y además tenemos en la mesa con nosotros a nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que don Alfonso Bullón de Mendoza, que es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Está especializado en Historia del Carlismo, la Segunda República, y es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, la Academia Portuguesa de Historia y la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras.
Es también director de Aportes, revista de historia contemporánea. Además, es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, de la Fundación Universitaria San Pablo CEO y de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Pero hoy nos visita como historiador para hablar sobre los orígenes de la Segunda República. Bienvenido al Pergamino, don Alfonso. Es un placer. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Pues lo primero, para contextualizar y para que la gente se haga una idea, es saber un poco, porque se habla mucho de la República, pero muy poco de su contexto. ¿Podría explicarnos cuál era el contexto de la España de inicios de los años 30? Bueno, España acaba de salir, cuando comienzan los años 30, de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, que planteaba Arturo Barea, que era el menos dañino de los regímenes de su estilo por la figura del dictador. Realmente Primo de Rivera pues era un dictador al que le gustaba hablar con la gente, tenía un carácter a veces populachero, lo que le hacía chocar con los intelectuales, etcétera, pero supuso romper con la Constitución de 1876 y supuso acabar con el régimen parlamentario. Es verdad que era un régimen parlamentario que estaba en crisis, donde la falta de liderazgo y de unidad en los partidos liberal y conservador hacía que los gobiernos duraran pocos meses. Es verdad que había una España que se movía en una época de crisis social, como se vería sobre todo en la Revolución de 1917, en la crisis del 17. Es verdad que era una España que no sabía cómo dar en respuesta al problema del nacionalismo, que surgía muy fuerte en Cataluña y ya también empezaba a tener fuerza en las provincias vascongadas. Y digamos que en ese momento de caos de la monarquía de Alfonso XIII hay un golpe militar que instaura un régimen de orden que permanece durante 6 años, que es una época muy próspera desde el punto de vista económico, pero que tiene un problema. El régimen se presentó como una letra 90 días, como que simplemente iban a arreglar los problemas de España y devolver el poder. Cuando pasan los años y no saben cómo hacerlo, poco a poco el régimen se va deteriorando, cae la dictadura, y tendrá lugar un nuevo gobierno encabezado por el general Berenguer, que algunos llamarán aquello dicta blanda, que trata de regresar a España a la normalidad constitucional. Es un poco el contexto que nos lleva justo hasta que empiecen a desencadenarse los hechos que nos llevan al 14 de abril. Bueno, el tema que hemos decidido para el pergamino de hoy tiene su justificación en que el pasado 14 pues se celebraba el aniversario de la proclamación de la República, y me gustaría recordar las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados ese mismo día. Aquel ambicioso proyecto que comenzó hoy hace 90 años buscaba la modernización de nuestro Estado y también de la sociedad española. Buscaba la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura, buscaba por encima de todo anteponer el valor de la democracia. Estas palabras, que pues, son muy bonitas tal y como las entendemos ahora mismo, quizás no están tan en concordancia con lo que pasó en realidad en la década de los 30, y me permito citar a uno de los representantes del PSOE de aquella época, Largo Caballero, que si bien es verdad que era del ala más radical del partido, dijo lo siguiente: la clase obrera puede adueñarse del poder político convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Quizás viendo así un poco el contraste, pues cabe preguntarse, a la luz de estas palabras, si el proyecto democrático de la Segunda República pues fue tan perfecto como se pinta y como lo entendemos ahora. Bueno, en la Segunda República en sus orígenes confluyen muchas cosas. En primer lugar, se ha hablado de Largo Caballero. Largo Caballero, como un sector muy importante del Partido Socialista Obrero Español, era muy pragmático. ¿Qué significa esto? Que cuando comienza la dictadura de Primo de Rivera, hay una gran fuerza social, que son los anarquistas, que dicen que no colaboran y se colocan fuera del sistema. En última instancia siempre habían estado fuera del sistema. Pero hay otros que son los socialistas que colaboran con el régimen. Largo Caballero es incluso miembro del Consejo de Estado de Primo de Rivera. Entonces, ¿qué ocurre? Que los socialistas cogen mucha fuerza durante la dictadura. Los socialistas, cuando se produce la caída de la dictadura en 1930, son claramente el partido más importante, más organizado, que tiene más medios, y, digamos, va a seguir jugando un poco a eso durante la República. Cuando se produzca el año 31 la llegada del gobierno de la República, ellos forman parte del gobierno, aunque ven la República simplemente como un medio, un paso imprescindible para llegar a la dictadura del proletariado,
porque consideran que es bueno, que eso dará un tiempo, se irán consumiendo unas fases históricas y una vez consumidas, pues ellos podrán hacerse con el poder. Hay una cosa importante, sin embargo, de señalar en las frases que hemos oído antes, cuando el presidente del actual gobierno, cuando plantea que la República está bien contra la dictadura. Bueno, cuando llega la República en España no había una dictadura. La dictadura había caído en enero de 1930. El régimen del general Berenguer lo que había tratado era de hacer unas elecciones generales. Se había encontrado que no podía porque el censo pues llevaba años sin actualizarse. Actualizar el censo entonces era un tema bastante complejo. Pero bueno, el régimen del general Berenguer pensaba haber celebrado unas elecciones de carácter general, elecciones generales. ¿Qué ocurre? Que hay fuerzas políticas que no colaboran. El gobierno que crea Berenguer es un gobierno simplemente de un sector del Partido Conservador. Los liberales presionan y dicen que necesitan que las elecciones lleven a un régimen constitucional distinto o que sean primero municipales. Total, que al final, a última hora, se cambia y las elecciones son municipales y no son generales, pero claramente no había una dictadura, había un régimen que había convocado unas elecciones para respetar lo que salía de las urnas y con un calendario electoral de primero municipales y luego generales, aunque luego, como cae la monarquía, ese calendario electoral se retrasa. Profesor, las imágenes que nos vienen a la cabeza cuando recordamos el 14 de abril de 1931 son grandes movilizaciones, las que nos vienen a la cabeza escuchando los audios con los que hemos comenzado el programa, de celebración, ¿no?, por la caída de Alfonso XIII. También de la bandera tricolor. Quería preguntarle por la simbología del nuevo régimen. ¿Cómo afectó a la vida cotidiana de las personas, digamos, a la vida pública del país en general? Bueno, pues posiblemente afectó mucho menos de los que algunos esperaban. Es decir, cuando Joaquín Arrarás comienza su historia de la Segunda República, que es un clásico que hay que conocer, muy bien documentado, pero evidentemente muy antirrepublicano, pues él mismo comienza diciendo: en un principio la República fue júbilo inconsciente. Se habría proclamado la República y los terratenientes no eran perseguidos en Andalucía como bestias. Es decir, fue pese al, digamos, bueno, se asesinó a algunos obreros de los sindicatos católicos en Cataluña, etcétera, cosa que no se suele recordar, pero lo cierto es que la gran sorpresa de muchos es que había caído la monarquía y en el fondo no había pasado nada. Pues sí, la bandera tricolor, se cantaba el himno de Riego, etcétera, pero al cabo de unos días se restableció, digamos, la normalidad dentro del país, o sea, no se percibían grandes cambios. Pues hay otro de los cambios importantes, aunque ya es dentro, no tanto de origen, en la Segunda República, que es la Constitución. Y la toman, es decir, hay una precedente que la toman como ejemplo, porque hay uno de los puntos que es que cuando se leen ahora chocan un poco con esa idea de respeto hacia y defensa de las libertades, que es el aspecto religioso. No sé si podría explicarnos qué es exactamente lo que cuenta y por qué choca tanto con esa idea de república que defendían algunos en ese momento. Bueno, el tema religioso se trata fundamentalmente en dos artículos de la Constitución del 31, que son el 3 y el 26. El 3 establece la separación Iglesia y Estado, no es especialmente conflictivo, como muchos algunos dicen que no hace falta decir que el Estado no profesa ninguna religión, igual que no se dice que no profese o que no se esté adherida al movimiento pictórico cubista. Pero bueno, el artículo de discusión serio es el 26. ¿Por qué? Porque el 26, que tiene diversas redacciones, en su redacción inicial contempla la supresión de las órdenes religiosas en España y, por tanto, que tengan que irse todas del país. Bueno, eso da lugar a un debate que al final se ve que la postura de la comisión que había hecho la Constitución, encabezada por Jiménez de Asúa, un catedrático socialista, era tan extrema que parece que sí va a dar marcha atrás, que eso no era mantenido. El propio Partido Radical, del que merecerá la pena hablar un poquito después, era un partido que no era nada radical, pese a lo que decía su nombre, no se sentía cómodo. Y lo que ocurre es que en el momento en que no se sabe por dónde van a ir las cosas, se levanta Azaña y pronuncia uno de los discursos más famosos de los que pronunció, cuya leitmotiv es: España ha dejado de ser católica. Esto se podría utilizar más porque dice: España en el Renacimiento era indudablemente católico, la cultura debe ser católica, pero hoy en día está cambiado. Y dice: lo que da el ser de un país no es el número de personas que sean católicas o no católicas, sino dónde está la fuerza del pensamiento creador. Y como no está en el catolicismo, hay que organizar en España conforme a esta nueva realidad. Y lo que dice es: hay que tratar igualmente a los desiguales.
hay que prohibir a los jesuitas, porque planteaba que tenían un voto especial de obediencia a un poder extranjero, al Papa. Pero a las otras órdenes religiosas, veamos, lo que hay que hacer es prohibirles que practiquen la enseñanza. Entonces, el gran debate que se produce en lo que llamó Arbeloa la Semana Trágica de la Iglesia en España en octubre del 31, acaba siendo un debate sobre el tema de la libertad de enseñanza, que es un tema que hoy en día vuelve a estar encima de la mesa. Hay unos 50 y tantos diputados que votarían en contra de ese texto, en los cuales es interesante ver la postura unánime de diputados católicos de muy diverso signo. Por ejemplo, nos encontramos con algún sacerdote que es parlamentario por el Partido Radical, que lo primero que hace es señalar, oiga, que yo no soy como esos católicos del debate, pero nosotros no podemos defender que se acabe con la enseñanza religiosa, lo que debe a España la religión, la importancia de la formación que se da en los colegios, etc. Hay un diputado carlista, Marcelino Oreja, que hace mucho hincapié en el tema de los jesuitas. Oiga, aparte de que quieren suprimir la posibilidad de que las órdenes religiosas enseñen, ustedes expulsan a los jesuitas, porque dicen que no es una orden española. Pero cuidado, porque si no es española, lo que es indudablemente es una orden vasca, con Ignacio de Loyola, y por lo tanto, si se suprimen los jesuitas, se creará un cisma espiritual entre las provincias vascongadas y el resto de España, mayor aún que el que los montes que las separan. Hay una intervención de Gil Robles, que luego crearía en la CEDA, en el sentido de, en ese momento estaba en Acción Nacional, luego Acción Popular, en el sentido de que hay que respetar la libertad de los padres para que sus hijos reciban la enseñanza que ellos deseen. Y lo además muy moderno, diciendo, ustedes dicen que es el Estado, pero si viene un Estado fascista, no se quejen ustedes de que se les ponga una educación fascista. Nosotros decimos siempre que, independientemente del color del Estado, deben ser los padres los que tengan libertad de educar a sus hijos en los principios que deseen. Hay una intervención de Carrasco Formiguera. Carrasco Formiguera, que al igual de Marcelino Oreja, o al igual que Gil Robles, era miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, nacionalista catalán, dice naturalmente que no se puede prohibir que las órdenes religiosas ejerzan la enseñanza. Lo curioso es que a Carrasco Formiguera le fusilan los nacionales en 1938 por nacionalista catalán. Es decir, que los católicos de los diversos grupos políticos, los vascos, por supuesto, la intervención de Leizaola, luego Lehendakari en el exilio, pues muy ruda y muy radical sobre el tema. Es decir, que todos los sectores católicos de la Cámara, independientemente de los partidos que militen, el propio Alcalá Zamora, por supuesto, son muy contrarios a esto, pero digamos que no importa. La postura del gobierno en estos momentos, en cierto sentido, sería la de Álvaro Albornoz, ministro de Fomento, que plantea que no tiene que haber más pactos de Vergara, que no tiene que haber más pactos del Pardo, que si esto no les gusta, que vayan a la guerra, que eso es lo civil y eso es lo fecundo. Hay una respuesta muy buena al diputado carlista Joaquín Beunza, diciendo, mire, aclárense, porque el discurso de inicio del debate del ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, ha sido que esto hay que hacerlo, pues, digamos, de forma tranquila, pacífica, sin buscar el enfrentamiento. El discurso del ministro de Fomento ha sido que vayamos a la guerra. Ha habido otro ministro que acaba de declarar que no sé qué. Bueno, pues díganos lo que ustedes lo que quieren que nosotros hagamos, porque aunque nosotros probablemente haremos lo contrario, queremos saber lo que ustedes desean. O sea, la verdad es que la intervención de Beunza está muy bien, con sentido del humor. Cuando le asesinaron el año 36 en Vascongadas, después del lanzamiento, pues no tenían tanto sentido del humor, está claro. Pues quizás cambiando ahora un poco de tercio, pero ahondando todavía un poco en ese contenido de la Constitución del 31, me gustaría preguntar un poco por el papel de las mujeres en política y evidentemente el sufragio femenino. El movimiento sufragista pues venía desde mediados del 19 haciendo bastante ruido en Europa, si bien ya se habían escrito manifiestos antes, desde las primeras revoluciones liberales, pero parece que recordamos la Constitución del 31 como la primera que reconoce un sufragio universal, pues tanto masculino como femenino, y resuena el nombre de Clara Campoamor. Sin embargo, poco se sabe de qué oposiciones tuvo, si las tuvo, porque a mí me suena un poco el nombre de Victoria Kent, pero tampoco es uno de los nombres más sonados, y si hubo algún intento anterior de sufragio femenino en España. Sí, de hecho, que yo recuerde, la primera vez que se concede el voto a las mujeres en España es en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, de marzo de 1924. Es un voto limitado, porque Calvo Sotelo quería dar el voto a la mujer en igualdad de condiciones que el varón,
Pero en el directorio militar hay un general, que es el general Vallespín, que mientras que Primo de Rivera era muy pro las mujeres, de hecho era muy conocidamente aficionado a las mujeres, pues Vallespín, digamos, dice que no, que la mujer no puede votar porque para votar hay que ser libre, y que la mujer está sometida a la autoridad de su padre o de su marido. Y al final, pues digamos, pueden votar las mujeres que no están sometidas a su padre o su marido, con lo cual, como decía algún crítico, votan las prostitutas, pero no las madres de familia. Pero en cualquier caso, lo que destaca en el preámbulo del Estatuto Municipal un Calvo Sotelo es que se ha introducido por primera vez el voto femenino, que no es en la medida que se desea, pero que ya se irá aumentando, que es un primer avance, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que este voto femenino no llega a tener lugar, porque el Estatuto del Estatuto Municipal nunca llega a poner en marcha la parte electiva. Si hay una cosa curiosa que está muy olvidada y que serían mujeres interesantes de estudiar, que es en la Asamblea de Primo de Rivera, que para hacer esa asamblea sí se admite el voto femenino en el plebiscito que hay, en la Asamblea de Primo de Rivera hay ya mujeres en el Parlamento. La Asamblea se reunía en la sede del actual Congreso. Y hay varias mujeres, algunas como la Marquesa de la Rambla, que intervinieron bastante, etcétera. Cuando llegan las elecciones municipales del 31, una cosa en la que se queja mucho Calvo Sotelo es que se haya cambiado todo y que las mujeres no voten. Porque desde luego en las del 31 no votaron en las municipales. Y cuando llega la discusión en Cortes, es cierto que va por partidos. Claro, ¿qué sucede? Pues sucede cosas curiosas. Realmente hay personas que defienden posturas contrarias a las del partido en que militaban. Cara Campoamor es partidaria de, por supuesto, que las mujeres voten, y sin embargo los radicales, pues no es tema que vayan a tenerlo muy claro. En el caso de Victoria Kent ocurre lo contrario. ¿Cuál es el argumento de cada una? Pues lo que plantean algunos sectores de fuerzas de izquierdas. Todas las derechas son partidarias del voto femenino. Lo que pasa es que gran parte de las derechas está fuera de la Cámara, porque como protesta a haberse aprobado el artículo 26 de la Constitución, que priva a las órdenes religiosas del derecho a la enseñanza, habían abandonado la Cámara, lo cual hacía todo mucho más complejo. Pero lo que ocurre es que hay quienes consideran que la mujer, digamos, será fanatizada, orientada, etcétera, por el cura. La mujer es inculta, es atrasada, dispuesta a hacer lo que el cura le diga. Claro. Había una tira cómica de un periódico que ponía un hombre un voto, no, una mujer, un soltero un voto, un casado dos, un chansonnier, un Marie Chevalier, pues muchos más, y un obispo éxito electoral. Pues entonces venían a plantear que, bueno, que había una influencia del voto por parte de la Iglesia que podía ser nocivo. Y hay quien plantea que la mujer vote, pero al cabo de no sé cuántos años, cuando tenga una determinada edad o cuando hayan pasado no sé cuántas elecciones. Se van planteando todas las tácticas, digamos, restrictivas que se les ocurre para retardar el voto femenino. En las elecciones del 33, que ganan las derechas, una de las teorías clásicas es decir, se ganan las elecciones del 33 por las derechas por el voto de la mujer. Pero en el fondo no parece que el tema sea demasiado razonable. Se bajan porque hay una política de coaliciones distintas, se bajan porque se han desgastado mucho los partidos que estaban en el poder, porque hay una abstención posiblemente de algunos sectores que antes no había habido, etcétera, etcétera. Pero es verdad que fue uno de los grandes temas de debate en las Cortes del 31 y con posturas que no siempre son las que uno pensaría que iban a ser. Profesor, uno de los problemas que tuvo el proyecto republicano fue la disensión de sus órganos, ¿no? de las piezas que lo componían, y uno de ellos fue tan vital como la propia Generalitat de Cataluña. Quería preguntarle qué representaba económicamente, culturalmente, a todos los niveles Cataluña en esa España, y cómo valora usted la adhesión de la Generalitat al proyecto republicano. Bueno, el nacionalismo catalán, a veces tenemos una visión un poco simplificada del tema del nacionalismo catalán, que surge como movimiento de tipo regionalista, con la Renaixença, de tipo cultural, inicialmente muy conservador, con Torres Vallès, la tradición catalana, etcétera. A principios del siglo XX ya hay una formación política de tipo nacionalista, que es la Lliga, que tiene fuerza, y que muchas veces se piensa que la Lliga regionalista, que era como más regionalista que nacionalista. No, la Lliga de Cambó tiene momentos bastante duros desde el punto de vista nacionalista, aunque luego con el tiempo se va moderando. En cualquier caso, la Lliga era un partido de derechas conservador, por así decirlo. Cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, la Lliga era el partido hegemónico dentro de los nacionalistas catalanes. Pero cuando acaba la dictadura de Primo de Rivera, las izquierdas han pasado a ser las hegemónicas dentro del nacionalismo catalán. Cuando tiene lugar el Pacto de San Sebastián en el año 30, hay representantes de los nacionalistas de izquierda catalanes que dicen que allí se les prometió que había un estatuto de autonomía, mientras que el resto de los presentes dijeron que no, que se les dijo que una vez proclamada la República se hablaría del tema.
El 14 de abril del 31 hay 2 proclamaciones de la República en Barcelona. Uno de Macià, que hace una proclamación de la República Catalana dentro de la República Federal Española, y otro de Companys, que hace simplemente una proclamación de la República en Cataluña. Bueno, pues lo que sirve es para llamar la atención. Varios ministros del gobierno provisional van allí, Macià dice que donde dijo digo Diego y cosas por el estilo, y por lo tanto inicialmente lo arregla. La aprobación del Estatuto de Cataluña es un momento, digamos, complejo. Había dentro de las izquierdas unos sectores muy nacionalistas que no querían saber nada del tema, dentro de la agrupación al servicio de la República también. Se aprueba en la estela del fracasado pronunciamiento de Sanjurjo del 10 de agosto del 32, que sirve para hazaña, para decir hay que poner en marcha muchas reformas que tenemos paradas, pero el primer bienio de la República no hay problema. La Generalidad es un gobierno de izquierdas y el Gobierno de Madrid es un gobierno de izquierdas. El problema viene cuando el gobierno cambia en Madrid a finales del 33 y entonces Madrid, gobierno de derechas, Cataluña, gobierno de izquierdas. Y cuando en octubre del 34 se produce la Revolución Socialista, el gobierno de la Generalidad, que había dicho que iba a apoyar a los socialistas, pero que no había hecho nada realmente, se encuentra que una de dos, o sofoca el alzamiento, o ayuda a sofocar el alzamiento, o lo apoya. Y opta por apoyarlo. Piensan que el general que está en Barcelona, Batet, pues se unirá a ellos, en general conocimiento republicano, Batet sigue la legalidad, y por lo tanto el alzamiento en Cataluña es rápidamente sublevado, y lo que se hace es que se deja sin ejercicio el Estatuto de Cataluña. Cuando gane el Frente Popular el año 36, se volverá a reimplantar el Estatuto. Es decir, el tema del Estatuto crea fricciones cuando el gobierno en Madrid y el gobierno en Barcelona es distinto. Cuando son de un mismo color político, pues el tema está más atemperado. Y a nivel político, si volvemos al año 31, bueno, hay 2 cuestiones claves. La primera es qué influencia tuvo todos los partidos de izquierdas, evidentemente, que proclamaron la República, qué influencia tuvieron de Rusia, de sus hermanos rusos en su ideología o en sus quehaceres diarios en España. Bueno, eso es un caso curioso. En primer lugar, España tenía ya relaciones con la Unión Soviética, que no tenía prácticamente nadie. Las tenía porque durante la dictadura de Primo de Rivera el gobierno decide constituir un monopolio de petróleos. Expulsa a la SEL y entonces nadie les quiere vender petróleo. La SEL juega eso y consiguen petróleo de los rusos y por lo tanto hacen un acuerdo con ellos comercial que tiene una importancia de que esas relaciones estaban ya establecidas. El Partido Socialista en esa época es un partido muy prosoviético. De hecho, es muy curioso porque el año 36 el embajador ruso es el que está diciendo a Largo Caballero paz, tranquilidad, templanza, etc. Eso sí, antes de que comience la guerra. Estamos hablando de la época del gobierno del Frente Popular. Otra cosa distinta es que ese Largo Caballero, al que le gustaban tanto los rusos, cuando se encuentra que el embajador ruso le llega a decir a quién tiene que nombrar para un puesto u otro durante la guerra, le diga que se lo ha creído. Y entonces viene el choque de Largo Caballero con los rusos. Pero desde el punto de vista ideológico, el partido de Largo Caballero era un partido muy proclive a la Rusia de esos momentos y por supuesto el pequeño Partido Comunista, no así el POUM, porque el POUM era trotskista, aunque ya se había pegado con Trotsky en cierto sentido, pero bueno, era un mundo bastante complejo el de la izquierda radical de entonces. Hablando un poco de los símbolos de la República, me gustaría andar sobre el origen de la bandera republicana, porque el pasado día 14, pues los que nos movemos un poco en redes sociales, vimos cómo estas se cubrieron de los colores de esta, el rojo, el amarillo y sobre todo el morado. Entonces, pues saber un poco el origen, las implicaciones quizás que tiene ahora, el mal uso que se hace, o buen uso si la gente quiere reivindicar, no sé. El origen es un error histórico de cuando se plantea la Segunda República, se dice la bandera de España tiene presencia en los colores de la corona de Aragón, el rojo y el amarillo, y por lo tanto ahora propone darle el morado de Castilla pensando en el morado de los comuneros. El problema es que realmente las banderas que usaban los comuneros eran rojas y no moradas, por lo tanto ahí pues se columpiaron un poquillo en lo que a colores de Castilla se refiere. Y luego era una cosa que inicialmente no tenían demasiado decidida, pero cuando proliferan las banderas tal cual, al final deciden adoptarlas. Sería un poco lo que ocurriría también en 1820 con la sublevación de Riego, que no tenían pensada proclamar la Constitución, pero Riego la proclamó. Y a partir de ahí pues quedaron obligados por ello. Y un último apunte a nivel político. Hemos hablado de las influencias rusas, pero
¿cómo se confeccionaba la izquierda del 31? Porque había muchos partidos. ¿Cómo se constituía? Bueno, el gran partido de la izquierda en esos momentos es el Partido Socialista Obrero Español, que es el que gana las elecciones del 31. El segundo partido es el Partido Radical. El Partido Radical era inicialmente un partido de izquierdas. O sea, Lerroux era aquel señor que decía en la época de Semana Trágica, a principios del 20, mis jóvenes bárbaros, levantad los ánimos a los hábitos de las novicias y elevadlas a la categoría de madres. Lo que pasa es que evidentemente había evolucionado mucho, pero cuando llegan las elecciones del 31, los radicales son un partido de centro o centro-izquierda, y además un partido que pasaba por ser el partido de la masonería en España, pero un partido muy moderado. De hecho, hay una cosa muy interesante de Lerroux en sus memorias, en que plantea que el problema de la República es que cuando llega el momento de hacer el Pacto de San Sebastián, se maniobra por los monárquicos que quieran desembarcar en el régimen, como Miguel Maura, Alcalá Zamora, y por los socialistas, a los que considera lo peor, para dejar fuera al gran partido republicano histórico, que eran ellos. ¿Y cuál es el problema que él ve? Que entonces los importantes en la República serán gentes como una hazaña, que es que había sido monárquico hasta el año 27. Y entonces, en 1927, considera que el problema es que mientras los republicanos históricos, como llevaban mucho tiempo siendo republicanos, estaban ya moderados, aquellos que acababan de hacerse republicanos desde la monarquía, quisieron señalarse por su radicalismo, para hacerse, digamos, perdonar ese pasado. Y por otro lado, los socialistas, como nunca los consideró republicanos, que iban a lo suyo, era el problema que veía. Hay otros grupos, digamos, intermedios entre socialistas y republicanos, que puede ser el partido radical socialista, y estos tres serían los grupos más importantes de la izquierda, un partido de izquierda republicana, Acción Republicana según la época, que es el de Azaña, que es siempre un partido pequeñito. La agrupación al servicio de la República, los intelectuales, también lo puedes considerar un partido de izquierda, pero sobre todo un partido de intelectuales, que, hombre, de derechas no eran, pero de izquierdas también sería un Ortega y Gasset, pues es complicado alguna vez donde lo ubicas, etcétera. Pues para acabar el programa, le quiero pedir un titular sobre cómo definiría usted o qué caracterizaría el origen de la Segunda República. ¿Qué es lo más destacado que pueda destacar en su origen? En su origen, yo creo que la ilusión y en su desarrollo el desengaño. Pues nos quedamos con esa última idea y evidentemente le emplazamos y le invitamos a que venga otra ocasión a seguir hablando sobre la República ya formada. Y nada, simplemente agradecerle que haya venido y que haya aceptado nuestra invitación. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias a nuestra colaboradora, Rea, muchas gracias. A sus pies. Y nos escuchamos en el próximo podcast, pero ¿desde dónde, Santi? Pues nos podéis seguir desde iVoox o Spotify, mejor en las dos. Y a partir de ahora en nuestro canal de YouTube, El Pergamino 21, donde además vais a poder disfrutar de contenido especial con el sello de calidad del Pergamino. Os esperamos el próximo sábado con mucho más y mejor pergamino para conocer juntos la rebelión de los comuneros de Castilla.